Bueno, jóvenes, ahora vamos a trabajar lo que es el signo lingüístico. ¿Qué es el signo lingüístico? Se dice que es una asociación indisoluble de una imagen acústica que viene a ser un concepto, ¿no? Según Ferdinand de Saussure, denominó significante a la imagen acústica y significado al concepto. De acuerdo a este esquema, nosotros entendemos que el signo lingüístico está conformado por significante más significado. El significante, que es la imagen acústica, y el significado, que es el concepto. Acá tenemos los elementos, ¿no? Que lo conocemos como los dos planos o caras del signo lingüístico, que vendría a ser significante y significado. ¿Qué es el significante? Es la imagen acústica, es el plano de la expresión, es lo que percibimos o lo que captamos. En cambio, el significado es la imagen mental, es el plano del contenido, es lo que evocamos o lo que imaginamos. Si a ustedes yo les pido por favor que cierren los ojos e imaginen una manzana, más que la forma de cómo se escribe la palabra manzana, ¿no? O por qué letras está conformada, lo que ustedes van a representar en su cabeza es la imagen en sí. Como vemos en este esquema o en esta imagen, ¿no? El signo lingüístico está conformado por el significado y el significante. Es como una moneda que tiene cara y sello, donde el significado es el plano conceptual o del contenido mental, la imaginación, la imagen que nosotros representamos en nuestras cabecitas, mientras que el significante es lo acústico, el plano de la imagen, acústica o sonora, en otras palabras, la expresión, como nosotros pronunciamos o decimos o representamos esa palabra. Características o principios del signo lingüístico. Tenemos la mutabilidad, que es mutar, cambiar, ¿verdad? Entonces, según esto, el signo lingüístico cambia. Significa que el signo lingüístico es susceptible de variación o modificación desde el punto de vista diacrónico. En largos periodos de tiempo, el signo lingüístico cambia. Pero también se dice que es inmutable, ¿no? Que no varía. El signo lingüístico se mantiene intacto e invariable desde el punto de vista sincrónico, en cortos periodos de tiempo. Entonces, nosotros podemos decir, ¿no? Que es que varía y que no varía a la vez. Varía siempre y cuando pase grandes periodos de tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la imagen del ratón. Para nosotros el término ratón, hace, no sé, 100 años atrás, seguía siendo el roedor. Pero hoy en día se ha adicionado a ese significado, el del término ratón, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el mouse, parte de la computadora. Entonces, no ha tenido que pasar un largo periodo de tiempo para que varíe ese significado. En cambio, el del perrito, de hace 15, 20, 30 años, significa lo mismo, que posiblemente siga significando de acá a otros 50 años más. Acá tenemos las nociones de diacronía y sincronía. Diacronía es la existencia de una lengua teniendo en cuenta largos periodos de tiempo. Vuelvo a recalcar, largos periodos de tiempo, es decir, a través de varios siglos. Solamente en ese entonces observamos modificaciones y cambios. Y sincronía es la existencia de una lengua teniendo en consideración cortos periodos de tiempo, es decir, un momento determinado en la existencia de la lengua. Aquí observaremos aparente estabilidad e invariabilidad. Quiere decir que no habrá modificaciones. Imagínense, el esquema que ahorita le estoy presentando en la imagen de Pepsi, ¿pertenecerá a qué? ¿A lo diacrónico o a lo sincrónico? ¿No? Será diacrónico porque hay una variación, pero no en corto periodo, sino en un largo periodo de tiempo. Acá tenemos que en el siglo XII, por ejemplo, la palabra farina, lo que hoy en día nosotros conocemos en el siglo XXI como harina, fermosa, lo que actualmente conocemos como hermosa. De siglo a siglo, imagínense cuánto tiempo ha tenido que pasar, ¿no? Para que haya esta variación. Entonces, es una variación diacrónica. ¿Cuáles son las características o principios del signo lingüístico? El signo lingüístico es lineable, ¿no? ¿Por qué? Corresponde a la naturaleza acústica del significante, pues la secuencia sonora se desenvuelve linealmente en el tiempo. Es decir, los fonemas se articulan uno tras otro de manera ordenada. Así, por ejemplo, si decimos academia, ordenamos los fonemas uno tras otro
para adoptar la forma lineal. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que para que yo pronuncie una palabra, esta debe ir, ¿no? Compuesta ya sea por fonemas vocálicos y fonemas consonánticos, pero uno detrás de otro. ¿Ustedes pueden pronunciar dos o tres vocales a la vez? ¿Simplemente dos vocales a la vez pueden pronunciarlo? No, es imposible. ¿Pronunciar dos o tres consonantes a la vez? También. Difícilmente esto se puede dar. Por eso se dice que es lineable, porque tiene que seguir una secuencia, una tras otra. Ahora, también se dice o trabajamos la arbitrariedad. Implica que la relación entre sus planos significante y significado es convencional, ya está de alguna manera establecido e inmotivada, es decir, no existe una ley natural que mande, por ejemplo, que el significado del animal plumífero de color verde imitador de voces adopte como significante la secuencia de sonidos loro. El carácter arbitrario del signo lingüístico se verifica en el poliglotismo, multilingüismo y en la polisemia principalmente, y también en la sinonimia. En este caso, por ejemplo, la arbitrariedad nos indica de que hay términos que ya están establecidos con un significado. Nosotros no podemos cambiar eso. Ahora, también tenemos, acá vamos a ver, ¿no? Sobre la arbitrariedad. ¿Qué es el poliglotismo? Es la existencia de una multitud de lenguas y por consiguiente de varios significantes para referirse a un mismo significado. Recuerden, jóvenes, que el significado es la imagen que yo dibujo en mi cabecita, ¿ya? Y el significante es la manera de cómo se escribe. Si a ustedes les digo, por favor, cómo se escribe, les digo, a ver, imagínense un niño. Y ustedes en su cabecita van a dibujar un niño, ¿verdad? Entonces, voy a Estados Unidos, ¿no? Y preguntaré por, ¿cómo se dice niño en inglés? Children, ¿verdad? Entonces, en este caso, si le voy a preguntar a un extranjero, cuando le diga children, él lo que va a hacer en su cabecita va a ser, ¿no? Imaginar lo mismo que imagino yo, pero la manera en cómo lo va a escribir o cómo lo va a representar va a ser diferente. Por ello es que se dice que hay varios significantes para un mismo significado. Ahí tenemos el ejemplo de caballo, ¿no? En castellano, francés, sueco, griego, latín, rumano. Ahora, también otra de las características es que es biplánico, ¿no? La biplanidad implica que el signo lingüístico tiene dos caras, como dos planos, que es el significante, el plano acústico, y el significado, el plano mental. Ahí tenemos en la imagen. ¿Cuáles son otras de sus características? Dice que es de doble articulación, de primera y la segunda articulación. ¿Por qué se dice esto? Todo signo lingüístico, palabra u oración se pueden desmembrar en dos articulaciones. La primera articulación significativa o semántica, donde sus unidades poseen significación, y esta articulación pertenece a los sintagmas, ¿no? Monemas, lexemas y morfemas. En cambio, la segunda articulación no significativa o fonológica, sus unidades constituyentes carecen de significación, solo poseen valor distintivo. A esta articulación pertenecen las sílabas y los fonemas. Por ejemplo, tengo la palabra carpeta. Esta la divido en sílabas. Tengo car, tengo p y tengo ta. Carpeta, ¿verdad? Si yo le pongo solamente la car, ¿significa algo? Si le pongo solamente la p, ¿significa algo? No, carecen de significado. En el caso de los fonemas tenemos fonemas vocálicos, que son los vocales, y fonemas consonánticos, que son los consonantes. Si yo coloco una e en una oración, simplemente una e, esta carece de significado. En cambio, en la primera articulación, cuando dicen sintagmas, trabaja en oraciones, ¿no? Los lexemas es la raíz de la palabra, que es precisamente que lleva el significado, ¿no? Y los morfemas, que pueden ser morfemas derivativos, morfemas distintivos, aquellos que cargan, por ejemplo, con género y número, ¿no? Entonces, estos sí tienen significación. Muy bien, jóvenes, espero que haya quedado claro lo referente al signo lingüístico.